Realmente vamos a estar manejando Efesios 4 y 5 porque es un concepto que se extiende longitudinal en los capítulos 4 y 5. O sea, no es solamente un trabajo exegético de un versículo, sino es una idea que maneja Pablo en el versículo 4 y 5 acerca de poner en práctica el cristianismo y el andar del cristiano. O sea, Efesios 4 y 5, nosotros hemos titulado la enseñanza de hoy Andando como Cristo anduvo, porque nosotros creemos que lo que Pablo nos está queriendo transmitir en esos dos pasajes de la Biblia es que debemos andar como Cristo anduvo. Está muy caliente, ¿no? Está tremendo. Dice mi mamá, no sé si te enteraste que tienen ola de calor allá. Dije, no, desde que comenzamos el verano, no hay problema. Ha estado horriblemente caliente, pero nada, hay que pasarlo porque ya después viene el frío y nos vamos a sentir más cómodos, gloria a Dios. Bueno, como les decía, andando como Cristo anduvo. Creo que el apóstol Pablo refleja en el capítulo 4 y 5 de una manera muy inteligente, porque yo les había hablado acerca de esta carta a los Efesios y yo les había dicho que esta era una carta que Pablo estaba escribiendo y una carta que Pablo está dirigiendo a un lugar que tiene unas particularidades muy fuertes. Ahora, el asunto está en que Pablo les ha hablado teóricamente de todo lo que implica ser salvado por Cristo, de todo lo que implica ser salvado por Dios, de todo lo que implica que Dios haya obrado en la vida de una persona. Ahora, a partir de ese momento, Pablo va a querer explicarles cómo poner en práctica estas cosas, cómo hacer para practicar estas cosas en la vida cotidiana, porque eso es lo más valioso. Usted puede contener todo el conocimiento y retener todo el conocimiento de la Biblia que quiera, pero si tú no eres capaz de practicar el conocimiento de la Biblia, entonces la cosa no funciona bien, ¿verdad? La cosa no funciona. Queremos aprender una enseñanza que vamos a estar compartiendo. Yo creo que mi hijo, no sé si alguien me la va a compartir, no sé, por ahí arriba. Una enseñanza que alguien me va a estar compartiendo y la voy a leer desde acá. Como hijos de Dios, debemos ser un reflejo de Cristo cuando andemos o andando bajo cualquier circunstancia. Porque miren, hermano, lo que el cristianismo enseña, lo que la Biblia enseña acerca del cristianismo es que somos hijos de Dios. Ese es el quid del asunto. Ahora, practicar el cristianismo significa representar a Cristo. No es demasiado complicado, no es místico, no es oscuro, no es algo demasiado complejo, algo que unos pueden saber y otros no. No. En el cristianismo todo es claro y a la luz. Según usted conozca más de Cristo, usted va a poder practicar más su vida o como un reflejo de la vida de Cristo con más facilidad. Esa es la idea. Pero por eso, como hijos de Dios, lo primero que tenemos que saber es que somos un reflejo de Cristo. Y lo segundo, en cualquier circunstancia, porque nuestra vida está llena de circunstancias. Nuestra vida la rodean muchas circunstancias. Por ejemplo, nadie pensó que hubiéramos tenido una pandemia horrible como la peste española. La peste española fue hace 100 años. Y cuando leíamos en los libros la peste española decíamos, la gente no se bañaba, la gente no se aseaba o no se manejaban los desechos correctamente, se podía decir, y teníamos todo tipo de excusas. Pero nadie pensó que el año pasado y este año nosotros íbamos a estar debajo de una situación tan grave como la pandemia que hemos tenido. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, podemos tener circunstancias de enfermedades, podemos tener circunstancias de carencia, incluso las más peligrosas, circunstancias de abundancia, y en medio de cualquier circunstancia somos un reflejo de Cristo. Ahora, ser un reflejo de Cristo es algo que nosotros no podemos ser por nosotros mismos, porque no es una cosa que se aprende. La iglesia no es un teatro. La gente generalmente cree que la iglesia es un teatro. Aprendemos a hacer cosas en la iglesia que después practicamos. Eso es un error. Eso es un error. Eso puede suceder en una práctica en un teatro. Se reúne la gente y dice, bueno, cuando
Pablo cierre la puerta, sale el pastor y dice: alaben a Dios. Y en ese momento se para la hermana y grita: ¡aleluya! Pero ese es un teatro, está todo arreglado, está todo estipulado, pero no funciona así. La realidad es que la vida cristiana no funciona así. La vida cristiana funciona de esta manera. Nosotros no fuimos salvos por nosotros mismos, nosotros fuimos salvados. Siendo como somos, personas que necesitaron que Cristo los salvara, nosotros mismos no podemos representar a Cristo por nosotros mismos. Necesitamos de Cristo en nuestra vida para poder representarlo a Él. Por eso es que Pablo se toma un tiempo para explicar que puede ser que en tu vida estés rodeado de muchas circunstancias, pero no puedes vivir a través de las circunstancias de tu vida. Tienes que vivir a través de las convicciones que produce Cristo en tu vida. Entonces, cuando venimos a una iglesia, no venimos a aprender cosas que después vamos a practicar, no. Venimos a alentarnos unos a otros, a dar ofrendas de amor, de gratitud, de alabanza a Dios. Venimos a confirmarnos, a decir: hermano, oren por mi pueblo, oren por la salud de mi familia, oren por nosotros. Venimos a tener compañerismo. Nos reunimos también en la iglesia y tenemos, pronto vamos a tener una actividad de matrimonio, donde hacemos juegos y compartimos los matrimonios. Después, ahora cuando vengan todos de las vacaciones, está Katia, está Rafael. Cuando regresen vamos a volver a tener un programita como el que siempre tenemos. Y invitamos a los hermanos, que es una bendición, para tener ese programita de matrimonio también. Después vamos a tener la acción de gracias, compartimos una comida juntos, ¿verdad? Vamos a tener tiempo de Navidad, cosas que nosotros no las aprendemos en la iglesia, las practicamos en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir por las circunstancias, ni podemos tener la idea de que en la iglesia nos van a enseñar todo lo que necesitamos para practicar la vida cristiana. En la iglesia te vamos a animar, o nos vamos a animar unos a otros. Dice Dani: ¿dónde está tu voz que no la oigo hoy? Oye, 62 años y ver a mi gente en la calle, y tengo a mi mamá allá y no sé cómo terminará eso, no tengo voz, me estoy muriendo por dentro. Tienen que entender eso, ustedes lo han pasado igual que nosotros. Entonces es la vida real. En la vida cristiana nosotros tenemos que saber que las circunstancias siempre son menores que Dios. Dios está por encima de las circunstancias, y hay circunstancias que son difíciles, Las cosas se ponen feas, las cosas muchas veces no salen como uno quiere. En mi casa tenemos una práctica. Hacemos un plan para hacer otra cosa. Porque los planes nunca salen. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a hacer un plan. Cuando cojamos este dinerito, vamos a hacer tal cosa. Hay que hacer otro porque se rompe el techo. Bien, no se preocupen. Hacemos un plan para hacer las demás cosas. Porque es así. O sea, hay circunstancias que rodean nuestra vida, pero en todo tiempo nosotros tenemos que vivir y andar como Cristo anduvo. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 4 y 5 que la importancia de tener a Cristo en nuestro corazón, la mayor importancia es que podemos andar como Cristo anduvo. Por supuesto, como yo les decía, acompañados de Cristo. Tenemos que tener una relación íntima con Él. Este viernes nosotros aprendimos en el estudio cómo tener una relación íntima con Cristo. ¿Qué uso tenemos que darle a la Biblia? Aprendimos, por ejemplo, qué cosa era la meditación. Porque hay gente que le dice: tienes que meditar la palabra. Entonces piensa que lo que tú estás invitando es a un yoga. Entonces pasa por un lugar, hay un cartel de meditación y dice: el pastor me invitó aquí, O sea, y ahí cuando entra te dice: siéntate ahí, cruza los pies, pon las manos como dos copitas y empieza a repetir. Y piensas que eso es meditación. Bueno, aprendimos en la Biblia el viernes que meditación es la enseñanza bíblica de cada pasaje que puede sustituir prácticas de tu vida. O sea, la meditación es que cuando yo leo la Biblia, la enseñanza que está ahí, la saco, la escribo y digo: la voy a practicar. Y esa es tu meditación. Meditación, tú la practicas, la incorporas en tu vida como parte de tu vida. Antes tú le decías al perro:
te va afuera. Y le recordaba a los ancestros al perro. Pero como viste que la palabra decía, tienes que tener paciencia. Ahora dice, ¿qué perro? Lo cargas. Mira, nosotros tenemos una perra que es así. Y esa perrita ensucia toda la casa. Pregúntenle a Maíta lo que es la paciencia. Ella sabe de eso. Está siendo ejercitada en eso ahora. Entonces la perrita, para peor, tiene una carita esa que es cuando ella va violenta, ve a la perrita te mata, te deja frío. Y entonces son cosas que uno va incorporando de la Biblia. Tener paciencia, tener amor, perdonar, no estresarse, compartir, cosas que uno va aplicando y que lo llevan a uno a entender el obrar de Cristo con la humanidad. Porque para nosotros el obrar de Cristo es incomprensible. ¿Han leído ese pasaje de la Biblia? Bajen el aire si pueden, porque hay calor, yo estoy sudando. Pregúntenle a Jordi si podemos bajar el aire un poco ahí. Él sabe eso. Estoy un poco sudando. Está en 68 y no enfría mucho. Está fuerte de afuera. Bueno, lo que le estaba diciendo a ustedes. Muchas veces nosotros tenemos un reto por delante. Tenemos algo que tenemos que hacer por delante, algo que tenemos que vivir, y tenemos dos caminos. Un camino es vivirlo a la manera antigua, cuando Cristo no estaba en nuestra vida, y otro camino es vivirlo ahora a la manera que Cristo está en nuestra vida. Pero para nosotros el testimonio de Cristo es incomprensible. Cuando leemos los versículos que tienen que ver con la cruz y oigo las palabras que salen de aquella cruz que dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Oiga, está un poco fuerte, Pues no sabían lo que hacían. Bueno, en un sentido no sabían, pero en otro sentido sí sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y estaban haciendo algo malo. Y estaban infligiendo dolor. Y estaban asesinando a la persona. Pero sin embargo, Cristo fue por encima de las circunstancias y reflejó que Él es Dios. Y dijo: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Entonces, esa es la idea de tener a Cristo en nuestra vida. Nosotros somos de alguna manera, el testimonio de Cristo entre la gente. Ahora, si vamos al capítulo 4, versículo del 1 al 16, vamos a encontrar pasajes muy interesantes, pero yo solo quiero mencionar la palabra clave. Quiero que vean al primer versículo del capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. O sea, esa palabra andéis se va a repetir ahí. Se va a repetir después en el versículo 17, en el capítulo 5, versículo 1, en el capítulo 5, versículo 7 y en el capítulo 5, versículo 15. También va a decir Pablo: es necesario que andéis. ¿Qué significa la palabra andéis? Significa que todo lo que hagamos, todo lo que somos y todo lo que pensamos se corresponda al modelo que tenemos. Y eso es un poco difícil, porque nosotros tenemos enemigos como yo, mi carne, el mundo, el pecado, ¿verdad? Esos enemigos hacen que muchas veces mi andar no sea pero tan claro como yo quisiera. La Biblia dice en Efesios 4, del 1 al 16, y quiero ir a la enseñanza primero. A ver, yo te llévame a la enseñanza, ya la vimos. Vamos al primer punto. Lo que vamos a aprender en esta tarde son 5 expresiones de la vida cristiana. 5 maneras
o 5 expresiones del apóstol Pablo para resumir el testimonio de Cristo en una vida. ¿Cuándo realmente yo estoy siendo un testimonio de Cristo? Bueno, cuando ando en unidad según la Biblia. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y eso es algo que funciona muy natural. Por ejemplo, si yo voy a ver a una persona que es abogada a su oficina, ¿qué espero encontrar? A ver, ¿qué espero encontrar en una oficina de un abogado? Pensemos, por ejemplo, muchos de nosotros hacemos los testes con Jessica. Vamos a la oficina de Jessica, ¿verdad? O sea, disculpa el tome ahí pero bueno, vamos con ella. Nos encanta, vamos y lo hacemos. ¿Qué esperamos ver allí? Bueno, Jessica tiene una computadora, lógicamente. ¿No? Jessica está presentable. ¿No? Bien. Hay una fotocopiadora, papeles. O sea, hay un ambiente que se adecua a la labor que se está realizando. Pero ese es el problema muchas veces con la vida cristiana. Que cuando nos presentamos como cristianos, el ambiente que nos rodea no concuerda con lo que somos. Tú te imaginas, por ejemplo, si me vienes a ver el martes a mi casa, me tienes que llamar por teléfono. ¿Sabes por qué? Pues estoy barbudo, con el short de las palomas, con el olor, para llevarme suave, de todo el verano afuera, soltando mis palomas. Fui hasta las construcciones, tuve tiempo con mi albañil, vamos hasta Home Depot. Cuando tú llegas a mi casa y vienes buscando al pastor, ¿qué tú te quieres encontrar? Te puedes encontrar a la esposa de Maidita. Ese es un gordito tirado arriba de un mueble con un chorcito diciendo, Maidita, dame agua. O te puedes encontrar un albañil. Pero tú no tienes buscando a ese, tú estás buscando al pastor. Entonces cuando a mí me llaman, ¿qué hago? Yo digo, corre, hay que afeitarse, bañarse, ponerse una ropa presentable. Dice Maidita, en 10 minutos aquí, caballero, hay visita, hay que recogerlo todo. Rápidamente, ¿dónde están los perros? Revisa. Clean para todo el mundo. Echa Mr. Clean ese por todos lados. No nos los tomamos de milagro. Porque cuando usted llega a mi casa, yo quiero que usted vea algo que representa lo que usted viene buscando. Pues si usted ve la forma en que yo vivo, normalmente el miércoles o el martes, usted dice, no, ¿qué le voy a contar yo a este? Si a este hay que darle consejo. No, es necesario. Usted se imagina que de pronto yo llego a la oficina de Jessica y Jessica está bailando ahí, no hay ningún de eso. Dice, pastor, no te preocupes, tira los papeles como quieran, que ellos caen bien. Tú dices, ¿esto qué cosa? ¿Es una locura? No, las cosas como son. Y lo dice Pablo. Yo pues preso en el Señor. Acuérdense que Pablo no se consideraba prisionero de las circunstancias. Las circunstancias para él no hacían ninguna media. Él sabía que había una misión. Y la misión era ser usado por Cristo. Cristo lo podía llevar a donde fuera. A que lo llevó a la cárcel. Bueno, él no era preso de los emperadores, ni era preso de la policía romana, no. Él era un preso del Señor. Porque él estaba allí, no había hecho nada malo, él simplemente estaba predicando a Cristo inconscientemente. Ahora, preso en el Señor, él dice, necesito que andéis como es digno de ¿qué? De la vocación. De la vocación. Si vamos a jugar fútbol, a ver, hermano, si vamos a jugar fútbol, ¿qué tú esperas que llegue ahí al campo? Todos deben venir en short, tenemos las porterías, tenemos los balones, porque se adecua el ambiente con las personas. Ahora, muchas veces
Sucede que como cristianos no vivimos a la altura de la vocación a la que hemos sido llamados. Y se filtra la pecaminosidad en nuestra vida y reflejamos, en vez de la vida de Cristo, las obras de la carne. Y ahí es donde hay que pedirle a Dios que Él nos ayude a andar ¿cómo? En unidad. Jesús lo dijo: Padre, creo que fue Juan 17, Padre, te oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ellos sean uno en mí y yo en ti. Tenemos que andar en unidad con Cristo. Cuando estamos andando en unidad con Cristo, el Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas, de tal manera que las cosas que hacemos que a Él no le agradan, no las manifiesta. Y usted siente un poquito de dolor, de pena. No, esto no lo debo hacer. Esto no es lo mejor. No es que ahora el mundo todo sea pecaminoso. Hay cosas pecaminosas y cosas no pecaminosas que hacemos a diario. Pero es necesario que cuando nosotros estemos testificando al mundo y estemos dando al mundo el testimonio de Cristo, nuestra vocación como cristianos sea representada por la unidad que tenemos con Cristo. Porque si usted cree que la iglesia es un teatro y usted viene a aprender aquí lo que usted tiene que hacer allá afuera, aquí hay muchas cosas que no deberían ser aprendidas. Porque somos humanos. Y hay un día que yo estoy un poco cansado y a lo mejor no te presto la atención que tú esperabas y te puedes enemistar conmigo. O hay alguien que no te saludó como tú esperabas. O alguien tuvo un día mal. Entonces, la iglesia no venimos a aprender en la iglesia lo que vamos a hacer allá afuera. Venimos en la iglesia a dar la gloria a Dios, a bendecir al Señor. Qué lindo que estamos reunidos como cristianos, algo que vamos a hacer en el cielo. Pero ya estamos practicando aquí lo que practicamos en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestra gente. Tenemos que practicar según la vocación a la que fuimos llamados. ¿Verdad? Esa es la idea. Ahora, vamos a ver un segundo consejo o una segunda expresión del apóstol Pablo. Dice en el 4:17, vamos a ir hasta ahí un momentito, rapidito, que no quiero ser demasiado extenso. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense, ahora ya es un poquito más enfático, porque fíjense que dice yo digo, y si fuera hispano, lo que pasa es que no es hispano, hubiera dicho digo y redigo. Lo que pasa es que el hombre no es hispano. El hombre dice yo digo y requiero. En el Señor. Y fíjense, ahí está la palabra. Parece que este tema es importante, porque este tema Pablo lo menciona muchas veces. Dice: requiero que no andéis como los otros que andan ¿en qué? Ok. Y fíjense, ahí yo lo tengo escrito. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados ¿en qué? En el espíritu de nuestra mente. Y fíjense que hay el espíritu ahí es pequeño. Es el espíritu de nuestra mente. La renovación tiene que ser una renovación interior para nosotros. Es la incorporación en nuestra vida de las cosas nuevas. Por eso Dios está renovando, ¿verdad? El Espíritu da testimonio ¿a quién? A mi espíritu de que somos ¿quién? Hijos de Dios. Entonces hay una renovación que nosotros no podemos perder. Hay una renovación. Yo acá tengo un par de cosas que apunté que me gustaría mencionar. Un par de áreas donde nos convendría entender la renovación que Dios está haciendo. Según la Biblia en Efesios, en el capítulo 5,
versículo 15, el apóstol Pablo dice que es necesario que nuestra conducta sea renovada. Porque cuando usted lee ahí, necesitamos una renovación, un andar renovado, usted puede preguntar, bueno, ¿qué es necesario que yo renueve? Porque en realidad Cristo está en mí y yo quiero hacer cosas para Él. Pero bueno, el apóstol Pablo es específico. El apóstol Pablo dice que debemos renovar la conducta. ¿Por qué renovar la conducta? Porque hay obras de la carne y un fruto del Espíritu. La conducta es la expresión vivida de una de las dos cosas. Cuando yo estoy siendo renovado, yo estoy siendo incorporado, yo estoy viviendo y disfrutando el fruto del Espíritu y dejando atrás, como dice ahí, de siendo despojado del viejo hombre. En el 5:17 dice que debo ser renovada mi mente. En el 18 que debo tener una renovación del cuerpo. En el 19 mis relaciones personales. Y vuelve a retomar el 20 y dice que además de la conducta, las actitudes. ¿Dónde está el valor de esto? El valor está en esto. La renovación que Cristo ofrece a nuestra vida es integral, es completa. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a andar como Cristo. Porque cuando nosotros andemos como Cristo, todas las cosas van a ser nuevas para nosotros. Solo no lo vamos a poder hacer porque nosotros, en quien sabemos caminar, es en la antigua vida. Pero no sabemos nada de la nueva vida. Necesitamos de Cristo para ser renovados en la nueva vida. Bueno, si vamos al capítulo 5, quiero ir al punto 3 porque no quiero extenderme demasiado. Si vas al punto 5, al punto 3, dice que yo debo andar ¿en qué? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Y ahora establece una comparación. Dice, como también Cristo, ¿qué cosa? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, la idea acá es que nosotros vivamos en amor de tal manera que nosotros seamos capaces de imitar a Cristo en todo lo que ha hecho. O sea, dice un texto con el que nosotros comenzamos hoy el culto. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. No hay amor más grande. Ahora, quizás me puedo sentir un poquito herido en alguna ocasión, o quizás puedo herir a alguien. Pero, ¿qué debería pasar en esa circunstancia? Deberíamos recordar que tenemos que andar en amor como Cristo nos amó, y esa frase como también Cristo nos amó está acompañada por otra en la Biblia. Dice, perdonarse unos a otros de la manera que Cristo perdonó. O sea, ¿qué cosa nos perdonó Cristo en nuestra vida? Todo lo que hicimos. Entonces, de esa manera tenemos que perdonar. Ahora, andar en amor no es solamente perdonar. Andar en amor es más que eso. Tengo por acá un par de cosas que no las voy a leer porque sería un poco largo, pero por ejemplo, andar en amor es hacer las cosas para la gente, pero primeramente como para Dios. O sea, el servicio que doy a la gente como para Dios. Exhortar como Dios lo hace a mi vida, y pasar las pruebas como Dios quiere para mí. O sea, significa andar en amor, significa que necesito una comprensión espiritual.
Si ustedes pudieran encontrar Colosenses, capítulo 6, versículo 1, hay una expresión muy interesante ahí que no quiero que se pierda, porque Colosenses es otra carta que el apóstol Pablo también comparte con las iglesias. Y es muy interesante porque tiene una relación muy estrecha con Efesios. De hecho, era una carta que también Pablo permitió o sugirió que fuera pasada de iglesia en iglesia, la carta de los Colosenses. Ahora, dice en Colosenses, capítulo 4 de Colosenses, dice, versículo 6. Colosenses versículo 6, pero capítulo 4. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice, siempre vuestra palabra debe ser con gracia. Yo creo que vivir en amor es vivir en el ejercicio de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice a los expertos que el concepto de gracia de Dios es favor inmerecido. Cuando tú recibes y no mereces. Ese es el concepto que debemos tener al vivir como Cristo. A dar sin esperar recibir. Esa es la idea. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante, ¿verdad? Vamos a ir al punto 4. Dice la Biblia en Efesios 5, y quiero que lo tomen ahí un momentico. Efesios 5, versículo 7, dice: no seáis partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como. Pero este es un consejo antiguo, porque Jesús nos había dicho que debemos ser como luz en medio de las tinieblas. O sea, este es un consejo reiterado del apóstol Pablo, que le dice a los efesios: si ustedes quieren caminar en Cristo y andar en Cristo, recuerden que además tienen que andar en luz. Claro, él lo aprendió del Señor Jesús. Él dice al final, la luz es lo que manifiesta todo. Y Jesús dijo algo parecido: nadie pone una luz debajo de una caja, porque entonces no alumbra. Todos toman una lámpara que tiene luz, la pone encima y disipa las tinieblas. Esa es la idea de lo que dijo Jesús. Bueno, de esa misma manera nosotros debemos andar en luz. Cuando andar en luz significa que no debemos reservarnos nada para nosotros en la vida cristiana. Debemos compartir con todos la bendición que significa tener a Cristo. La bendición que significa encontrar una iglesia, tener una familia cristiana, poder tener un hermano cristiano. Y eso es andar en luz. Andar en luz es compartir el evangelio, que es lo único que puede hacer que una persona sea sacada de las tinieblas y traída a la comunión con Dios. Lo único, el evangelio. Andar en luz es compartir el evangelio. Por último, el punto 5, y con esto quiero casi ya terminar. Estoy revisando acá el horario para no ser demasiado tarde. Lo último, el punto 5, dice en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hermano, una de las cosas que nosotros sabemos cuando uno recibe a Cristo en su vida es que una de las cosas que suceden es que Dios da sabiduría a nuestra vida. Por eso la Biblia dice: no andéis como necios, sino como sabios. Ahora, la sabiduría según la Biblia difiere un poco del concepto que muchas veces la gente
tiene en su mente. Por ejemplo, ¿qué es una persona sabia? ¿Cómo luce alguien sabio? ¿Alguien me puede decir eso? Por ejemplo, yo veo gente que vive aquí en los Estados Unidos y trabaja y hace un dinerito y se va a la India a encontrarse con un viejito que tiene nada más puesto un chorcito, está sentado con los pies cruzados, tiene una barbita larga, está en un templo jugando con unas ratas y ellos van allí porque es el gurú para escuchar la sabiduría del gurú. Entonces ellos van hasta allí. ¿Han visto eso algunos de ustedes? ¿Lo han visto? La gente va a la India esa, él les dice, les voy a dar la medicina de eso. Y es real, o sea, es como una medicina. Pues, si no te mueres de esa, ya no te enfermas más. Te dice, báñate en el río. ¿Cómo se llama el río ese de la India? ¿Cómo? ¿El Ganges ese? ¿Cómo es? El Ganges. Está podrido ahí, Y eso se mete en unos baños ahí, tremendo. Y entonces tú que llegas a Estados Unidos, que tomas tapón en agua, te vas y te metes un bañazo de eso allí, te coge unos 80 de fiebre, 100.000 de fiebre te coge ahí. Tienes alucinaciones. Y cuando te sueltan, dice, oye, ¿verdad que el culo es el caballo? Oye, fíjate que tuve. Tuve premoniciones, todo vino clarito a mi mente. No, usted por poco se muere de la infección que cogió en ese lugar. Porque tenemos un estándar mental de qué cosa es la sabiduría. Ahora, hay otros que se han inventado un gurú más atractivo. No, este es el gurú de los negocios de no sé qué. Un Rolex, este no es un Rolex, esto es un Ori. Yo creo que no lo usa nadie, esto es, nada más lo usan los cubanos. No, porque dice así un Ori y como está grabándose, dicen después por ahí, mira pasa cómo está, acabando, ya tiene un Rolex. No, suave, esto es un Ori, no pasa nada. Bueno, se pone un traje de último nivel, se busca una cosa de esa allí, ¿no? Reúne un grupo de gente y empieza a darle, tienen que pensar como millonario y vamos a empezar, y ese es el gurú. No, y a ver, dime, ¿qué tú harías con $10? No, voy y me compro un helado. Eso es una mentalidad de pobre, porque el rico cuando tiene $10 tiene que buscar a uno que tenga 20 para invertir los 10. Y ahí se ponen entonces unas teorías y todo el mundo por allá. Y al final, ¿saben qué termina eso? Generalmente, es un negocio eso de pirámide. Te dice, no, búscate tal negocio, búscate tal cosa. Y eso es horrible. Termina aquello en candela. Porque bueno, tenemos estándares en nuestra mente de lo que es el sabio. Pero según la Biblia, el sabio no funciona así. Porque la Biblia dice que el sabio no es otro que el que practica lo que ha aprendido. El sabio no es el que acumula. El sabio no es el que tiene toda la respuesta. El sabio no es el que luce todo flaquito así en la India con su barbita. Yo no aplico para la India, yo aplicara como para lo de Buda, ¿no? De la otra parte. Estos tienen que ser flaquitos, aquellos son gorditos, ¿no? Una vez estuve en un hospital y déjame ver este libro de Buda. Y lo estuve leyendo. Bueno, el hombre quería cosas buenas para la gente y demás. Pero eso no salva vidas. Eso no salva almas. Las almas se pierden si usted no es una persona que ande diligentemente como sabio. Como sabio usted sabe que lo único que ha transformado su vida es el Evangelio. Y usted, si quiere ser sabio, tiene que compartir el Evangelio. Le voy a decir algo. Ustedes conocen a alguien que sea
más inteligente que Dios? Póngase a pensar. Bueno, los filósofos dijeron, mira, Aristóteles dijo que el movimiento era por una causa no causada y que al final de todas esas causas, la no causada tenía que ser Dios, porque Él originaba el movimiento en sí mismo y no necesitaba que nadie lo moviera. René Descartes dijo que si nosotros íbamos atrás en la duda y dudábamos de todo, íbamos a encontrar a alguien que era el que tenía todas las respuestas de esas dudas y que entonces ese debería ser Dios. Y así consecutivamente los filósofos fueron encontrando en algún punto de su pensamiento a una persona la cual ellos no determinaban que era lo máximo. Habían otros como Friedrich Nietzsche que dijo que no, que Dios era una limitante, pero esa es otra escuela. Lo que les quiero referir es aquí que más o menos todo el mundo sabe que la sabiduría suprema está en Dios. Y yo les digo, ¿qué es lo único que hizo Cristo cuando vino? ¿Compartió el evangelio? Fíjense, cuando Cristo vino, Él hubiera podido dar una cátedra de teología, ¿sí o no? Ahí había cátedra en su tiempo. Él hubiera podido hacer como Platón, Aristóteles, Sócrates, y haber dicho, vamos a una escuela y voy a vivir de esto aquí, voy a enseñar teología, filosofía, y voy a enseñar todo esto. Pero Él no hizo eso. Él fue a las necesidades de la gente y fue directamente a las personas. Él actuó como sabio porque Él es la sabiduría de Dios. Y lo más sabio que Cristo dijo fue el evangelio. Así que si tú quieres ser sabio, comparte el evangelio, que esa es la sabiduría. Dice la Biblia que Dios escogió a los necios para avergonzar ¿a quién? A los sabios según la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo es terrenal, es diabólica y es animal. Pero la de Dios es el evangelio. Entonces, para terminar, humanamente este andar es imposible sin Cristo en nuestra vida. Pero tomado de su mano por su palabra, Él tratará con nuestras vidas de tal manera que nuestro ser declarará fuertemente que somos hijos de Dios, andando como Cristo anduvo. Hoy no viniste a este lugar a aprender lo que tienes que practicar allá afuera. Viniste a recordar lo que Dios espera que tú practiques. Él te ha hecho una persona sabia. Actúa con sabiduría y dile a la gente las cosas más sabias que la gente puede escuchar, que Cristo puede cambiar su vida. Esas palabras pueden transformar un matrimonio, pueden salvar un hogar, pueden salvar a una persona, inclusive del fuego eterno. Y Dios cuenta con nosotros para esa predicación. Así que vivamos andando como Él andó. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y después vamos a alabar a nuestro Dios y de esa manera vamos a terminar. Señor, gracias te damos por este tiempo en que meditando en el libro de Efesios encontramos declaraciones hermosas que tú compartes con nosotros. Gracias por el grupo hermanos que ha estado acá, gracias por los que han estado de vacaciones, gracias por los que están llegando, gracias por los que, Señor, tú la has sanado porque han estado enfermos, gracias por el estudio del viernes y permítenos, Señor, que siempre podamos dar testimonio de ti y caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te